816. El mejor saludo, la gratitud que tenemos todos los ecuatorianos para Pablo Dávila. Muchas gracias. Para todo el consejo, muchas gracias por lo que han venido haciendo. Yo por lo menos me siento muy complacido con los logros que ustedes han alcanzado en participación ciudadana de transición. Nos han representado como es debido a todos los ciudadanos. Y claro, doctor Dávila, con mi cordial bienvenida, vienen semanas intensas para el Consejo. ¿Qué les falta? ¿Qué entidades por evaluar? Les sugiero una de Silvana Vallejo, que no quiere acercarse a los medios, o por lo menos a este, no obstante que el 73% de la contratación pública ha sido ejecutado a dedo. Y aquí informe dónde nomás está el 73% de una cantidad ya en números increíblemente grande. Si no quiere a los medios, llévele a su comisión, pues me parece procedente aquello. ¿Cómo le va, doctor? Tenga la gentileza lo que usted quiera decirnos sobre este tema. Todos los evaluados han sido cesados. Hay tantas preguntas. Gonzalo, muy buenos días a usted, buenos días a la audiencia y muchísimas gracias por sus gentiles palabras. Nosotros en el Consejo estamos absolutamente comprometidos con cumplir la orden que nos dio el país, las autoridades y sobre todo la ciudadanía en este proceso tan delicado para la reinstitucionalización del Ecuador. Estamos a días de cumplir la primera facultad extraordinaria que nos dio el pueblo, que es el proceso de evaluación. Como el país podrá recordar, o al menos vale la pena en este momento recordarlo, el proceso de evaluación tenía 6 meses desde el día en que nosotros arrancamos las funciones. Esto es el 1 de marzo. Y eso está por vencerse en los primeros días de septiembre, precisamente. Hemos cumplido con la evaluación de todas las autoridades que correspondía y desafortunadamente, pienso yo, para el país los resultados han sido negativos. Negativos porque hubiese sido mucho mejor tener la posibilidad de una evaluación positiva de la gestión de quienes estaban obligados a controlar, de quienes estaban obligados a supervisar la gestión pública y sobre todo algo que es tan sensible en estos momentos y que esperemos con el trabajo del Consejo el país vaya reflexionando sobre la importancia que tiene para el desarrollo de la nación, que es el manejo de los fondos públicos. Desafortunadamente, como decía, lo que hemos testificado es un incumplimiento permanente de las responsabilidades que se les dio a las diferentes autoridades de control. Nosotros, tan pronto asumimos funciones, definimos un mandato de evaluación, Gonzalo. Este mandato de evaluación se construyó sobre la base de 5 parámetros internacionales. Hicimos un trabajo, creo yo, bastante eficiente para obtener el apoyo y el aval de Naciones Unidas, que nos dijo los estándares que ustedes están usando son estándares internacionales. ¿Cuáles eran ellos? El primero, la legitimidad en el cargo. Entiéndase la legitimidad en el cargo, qué nivel de independencia, qué conflictos de intereses podían establecerse respecto del ejercicio de las funciones por parte de las autoridades que iban a ser objeto de la evaluación. Un segundo parámetro era el cumplimiento de la ley. ¿Qué elemento más importante dentro de una evaluación a un funcionario público que velar en qué medida ese funcionario ajustó su comportamiento, ajustó su conducta y ajustó sus decisiones al marco y al ordenamiento jurídico? El tercer parámetro era concretamente destinado al manejo de los fondos públicos. El cuarto era un concepto de transparencia general, en qué medida las autoridades públicas no solamente que cumplieron la ley o tenían legitimidad en el cargo, sino que actuaron con total transparencia. La ciudadanía podrá ya empezar a deducir que si yo tenía conflictos en el manejo, en el cumplimiento o incumplimiento de la ley, lo que menos me interesaba era ser transparente en el manejo de mis actos. Lo que pretendían era más bien esconder las decisiones que se tomaban, y eso asomó en el cuarto parámetro. Y finalmente el quinto parámetro, que estaba vinculado con la evaluación ciudadana. Y esto por un concepto
bastante sencillo pero trascendental. Se entiende que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado en la Constitución del 2008 para viabilizar una efectiva participación de la ciudadanía, de la sociedad civil, y un proceso de auditoría de las autoridades que vengan de los administrados. Por eso es que nosotros incluimos un parámetro adicional, un quinto parámetro, que es la evaluación directa ciudadana. Imagínese usted, Gonzalo, solo para citar un ejemplo, que en el caso de la Corte Constitucional, que es el último caso que acabamos de resolver en días pasados, 20% de los ecuatorianos, 20% de los ecuatorianos creían en la gestión e independencia y probidad de la Corte Constitucional. Menos del 20% confiaban en las autoridades, presidente y vicepresidente de la Corte Constitucional. Ese es desafortunadamente el descalabro de la legitimidad, la representatividad que teníamos en este caso en el máximo órgano de administración de justicia constitucional. Y lo mismo se ha repetido permanentemente en los otros casos de evaluación. Los quereres ciudadanos, ¿cómo lo medían ustedes? Esencialmente por medición directa del sentir de la población. Hacíamos encuestas, contratábamos encuestas a través de diferentes actores para poder tener cierta objetividad en las claro decisiones, sí, por supuesto. ¿Construían las preguntas los de las encuestadoras o sí, ustedes? Bajo ciertos indicadores que nosotros planteábamos, porque esos parámetros teníamos que definir nosotros qué era lo que nos interesaba conocer y qué respuestas queríamos obtener. Pero finalmente ya cómo adecuar la muestra, cómo ejecutar, eso lo hacían los expertos y los técnicos. La parte técnica, claro que sí. Ahí se dieron cuenta de que lo que veíamos el resto de ecuatorianos estábamos en el derecho y en la obligación de darle paso, ¿no? ¿Ustedes creen que han hecho un acto de justicia con el Consejo? Porque se puso semicoqueto, benevolente, complaciente, angelical al último, para tratar de cambiar la opinión preliminar que seguramente tenía la sociedad y tenían ustedes como representantes nuestros. Así es, nosotros lo que hemos... No cayeron en esa trampa. Nosotros tenemos una prioridad, como le decía Gonzalo, permanente, y es una intención de cumplirle al país de la manera más profesional posible y de la manera más transparente. El ejercicio que está viviendo el Ecuador en este momento, independientemente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, independientemente de los nombres que integramos de ese consejo, es no solamente evaluar, Gonzalo. Créame que con el tiempo la gente se olvidará tal vez del proceso de evaluación, se olvidará de los resultados de las evaluaciones, pero de lo que no se va a olvidar nunca el país es de un intento sincero, honesto, de recuperar la probidad en el ejercicio de la función pública. Porque al menos podrá decirse que se recuperó el debate, que el proceso de evaluación respondió a parámetros técnicos, que hoy en día los funcionarios al menos tendrán que pensar 2 veces antes de equivocarse o de obrar malintencionadamente. Ese creo que va a ser... ¿Quedó insertado esto? Yo pienso que al menos se está construyendo una cultura importante en ese sentido. El país necesita y el país sabe que requiere de autoridades probas, independientes. Y por supuesto, en el andar hemos visto diferentes tipos de reacciones. Autoridades que decidieron desconocer la competencia del Consejo y simplemente no presentarse, fueron cesadas. Autoridades que pretendieron afectar jurídicamente el trabajo o de amedrentar el trabajo que nosotros iban a hacer, quizás pensaron que nosotros íbamos a tener algún nivel de temor en el cumplimiento de sus funciones, de nuestras funciones, fueron cesadas. Y en tercera instancia hemos tenido, en el caso de la Corte Constitucional, una autoridad que repentinamente pretendió congraciarse, no sé si con nosotros o congraciarse con el país, tratando de sacar resoluciones que no habían sacado en muchísimos años. Fueron cesadas, porque finalmente nosotros no podemos juzgar en función de lo que hagan en última instancia. Tenemos que juzgar en función de lo que hicieron durante todo el tiempo que estuvieron en funciones. Los magistrados de la Corte Constitucional, Gonzalo, eran los responsables de velar por la administración de justicia constitucional, por el control constitucional, por la interpretación constitucional. En resumen, por garantizar seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, que son 2 derechos fundamentales y bases del Estado de Derecho. Y no lo hicieron. Es vergonzoso para el Ecuador. Y por supuesto que esta es una oportunidad enorme. Nosotros
Creemos haber cumplido con nuestra tarea de evaluación de una manera profesional, de una manera objetiva. Ellos han tenido el derecho de actuar en el interior del proceso de evaluación, de ser convocados a audiencia pública, de presentar sus descargos por escrito y en audiencia pública, garantizando su derecho a la defensa, y en tercera instancia, este momento, están en capacidad de impugnar nuestras decisiones. Todo ello nos da a nosotros la tranquilidad de haber cumplido en función de los estándares jurídicos nacionales e internacionales, pero adicionalmente en ese proceso de cumplirle al país. Yo me quedo pensando, y no le averiguo a usted, le comento a usted, que es totalmente distinto. El doctor Zavala tiene que cambiarse de lentes para observar lo que realmente está ocurriendo en nuestra institucionalidad, con todo el respeto que él se merece. Yo fui muy querendón y amigo de su señor padre. Claro, un cuadro institucional impresionantemente fantástico, el doctor. Pero aquí él ha estado dedicado, nadie le ha preguntado esto, a abstenerse y a ubicarse en una situación de yo no participo, de un consenso que fue complicado de establecerlo en el transitorio de estas épocas. ¿Por qué? Bueno, tratando de ver las cosas con mucha simpleza, Gonzalo, pero con la claridad que el país necesita. El doctor Zavala tiene una posición jurídica contraria. Él considera que el Consejo de Participación Ciudadana no es competente para evaluar a la Corte Constitucional y ha defendido esa posición en varias de las resoluciones que hemos debido tomar nosotros. Hay que tomar en cuenta que las decisiones del Consejo respecto de la Corte Constitucional han sido varias. Entonces, en todas esas decisiones, por tener el mismo origen, el doctor Zavala expresó en un inicio, yo no creo que la Corte hay que evaluarla. Entonces, cuando hemos tenido que iniciar el proceso de evaluación, llamar a las audiencias, presentar la resolución, el doctor Zavala ha tenido obviamente por coherencia que excusarse. Entonces, eso es para mí en esencia lo que está por detrás de esa resolución, una discrepancia de orden jurídico. Y lo cual a mí me parece bien, porque si algo había que rescatar en este país era la virtud del disentimiento, la capacidad de poder aceptar la opinión ajena. Eso es democracia. Y finalmente, en la gran mayoría de temas, yo podría decir, Gonzalo, el 90%, debe ser más, pero el 90%, para no equivocarme, de las resoluciones del Consejo se han tomado por una unanimidad absolutamente férrea y sólida. Y un elemento adicional que yo lo pongo a consideración del país, el tema de la Corte Constitucional definitivamente no era un tema sencillo. Sí es un tema muy complicado, es un tema difícil, pero en mi opinión, la decisión mayoritaria del Consejo es la decisión correcta. Nosotros teníamos que evaluar a la Corte Constitucional y teníamos todo el fundamento, y tenemos todo el fundamento jurídico para hacerlo. Piense usted que uno de los argumentos que se esgrimió, Gonzalo, frente a la no capacidad del Consejo para hacerlo es que el Consejo no designó a la Corte. Y nosotros sostenemos que sí se designó a la Corte Constitucional. No se la designa directamente, pero se la designa. Y el mandato en el anexo 3 de la consulta popular nunca dice, ¿está usted de acuerdo con que se evalúe a las autoridades designadas directamente? No, dice a las autoridades designadas. Y si hubiera habido algún elemento de duda, Gonzalo, cualquier posibilidad de duda, esa duda debía ser absuelta en función de los principios de interpretación constitucional. Y el artículo 427 en ese sentido es claro, taxativo. Dice, los principios y normas de la Constitución tienen que ser interpretados de manera literal que beneficie la aplicación integral de la Constitución. Esto es importante, realmente es importante, porque uno no puede coger el artículo 20 de la Constitución e interpretarlo literalmente sin conocer qué dice el artículo 40, el 1, el 3. ¿Por qué es esto? Porque la Constitución establece principios y los principios tienen que verse al calor y al tenor de todo el contexto para poder entender cuál es el espíritu de la norma. Pero adicionalmente, la Constitución en ese artículo 427 establece una regla que desde nuestro punto de vista, de la mayoría por supuesto del Consejo, es prácticamente incuestionable. En caso de duda sobre la aplicación de las normas de la Constitución, tendrá que aplicarse de la manera que viabilice
la aplicación de la voluntad del constituyente. La pregunta obvia es, ¿cuál era esa voluntad del constituyente? 6 millones de ecuatorianos, Gonzalo, votaron en favor de un proceso de evaluación, teniendo como premisa fundamental que había que recuperar la institucionalidad pública venida menos por concursos y procesos que fueron manejados de una manera conveniente para favorecer al poder anterior. Teníamos que evaluar y eso es lo que hemos hecho. La Fiscalía y la Procuraduría, en la persona de sus titulares, va a ser convocada. Mire usted el daño que han irrogado las administraciones anteriores en todo el aparato institucional del Estado. Una pérdida que me duele en el alma. 35.000 millones de dólares se han robado solamente ejecutando contratación a dedo. Y eso es lo que yo le acabo de entregar, una copia del documento tan significativo e importante de alguien que ha actuado hasta más que un contralor, ¿no? La Comisión de Anticorrupción, muy bien ejecutado, así como su rol y el de muchos de sus compañeros. Gente proba, muchas gracias por lo que han hecho. Cualquier comentario adicional nos viene bien, doctor Dávila, y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. En realidad, gracias a usted, Gonzalo. Esto es parte de nuestra obligación, de mi obligación como funcionario público. El mensaje final más importante en este momento me parece que el país sepa que hay al menos 2 competencias adicionales que el Consejo debe cumplir a partir de ahora. La primera es la designación de autoridades, precisamente aquellas autoridades que fueron cesadas por el proceso de evaluación, y segundo, la definición de políticas públicas y reforma normativa que contribuyan a una lucha de largo plazo para evitar la impunidad. Eso serán prioridades del Consejo a partir de ahora. Nosotros trabajaremos con toda nuestra fuerza y ahínco para cumplir lo que el país nos pide y lo que creemos que es indispensable para profundizar la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, doctor Pablo Dávila. ¿Terminó la falsaria política de Hugo Chávez en Venezuela? Esto del clientelismo en toda la región y esto de la corrupción. Empeñados en este objetivo, señoras y señores, vienen Daniel Pontón y Vicente Albornoz en contados instantes. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.